suelen recaer en las mujeres y en Uruguay se estima, por cierto, que la cantidad de horas destinadas a estas tareas es 2,5 veces mayor en las mujeres que en los varones. Una de las repercusiones más claras de esto se ve en las dificultades en el ingreso y en la permanencia de las mujeres que realizan los cuidados, tanto en el mercado laboral como en el sistema educativo. Esto se traduce además posteriormente en menos oportunidades para poder acceder a empleos con retribuciones más altas, lo que también en última instancia termina afectando la autonomía de la mujer. Así que para profundizar en esta situación es que recibimos ahora a Valentina Perrota. Ella es doctora en sociología y también es la coordinadora académica de la especialización en políticas de cuidado con perspectiva de género de Claxo. Claxo, perdón. Bienvenida, buenos días y gracias por estar aquí. Buen día, gracias a ustedes. Bienvenida. Gracias. Bueno, ¿cómo afecta entonces esta situación de los cuidados en las mujeres? Bueno, como tú señalabas, las afecta en la medida en que las mujeres tienen menos tiempo disponible para ocuparse, ¿no? Para insertarse en el mercado laboral. Entonces, en esto que tú señalabas, que son las encuestas de uso del tiempo, que muestran esos resultados, muestran que del total, de todo el tiempo que las mujeres trabajan, tanto remuneradamente como no remuneradamente, todo ese tiempo, 2/3 de ese tiempo lo dedican a actividades no remuneradas y 1/3 a actividades remuneradas. Y en el caso de los hombres es inversa la situación. 2/3 de su tiempo lo dedican a actividades remuneradas, que les reportan ingresos, y 1/3 a actividades no remuneradas. Entonces eso ya limita la participación en el mercado laboral. Tenemos una tasa de actividad en las mujeres del 55%, es decir, de cada 100 mujeres en edad de trabajar, trabajan 55, de cada 100 varones en edad de trabajar, trabajan 72. Entonces allí ya tenemos 1 de cada 2 mujeres en edad de trabajar que no participa del mercado de empleo. Y está más que comprobado que está directamente vinculado a las responsabilidades de cuidado. Y en materia de políticas públicas no hay nada direccionado a poder revertir esta situación. Bueno, Uruguay tiene una ley que aprobó en el año 2015 que crea un sistema nacional integrado de cuidados, una ley que tiene unas muy buenas intenciones y tiene la intención de redistribuir los cuidados entre el Estado y las familias, es decir, que el Estado asuma más servicios de cuidados, que son muy pocos para algunas poblaciones, por ejemplo, para las personas mayores o las personas con discapacidad. Y se propone también que ese cuidado se redistribuya entre varones y mujeres. Eso tuvo un primer periodo de implementación, a nuestro entender, muy incipiente, y este periodo, en esta administración, un claro estancamiento. ¿En dónde lo ves el estancamiento? En varias cosas. En primer lugar, esta administración asume con un subsecretario de Desarrollo Social que entiende que el sistema de cuidados es un programa para países ricos. Entonces ya entiende que el Estado no debería ocuparse de estos temas. Y además, la primera medida que toma es unificar el Instituto de Personas con Discapacidad y la Secretaría Nacional de Cuidados en una sola dirección del Ministerio de Desarrollo Social. Conceptualmente un error y además eso limita la institucionalidad, la dejerarquiza, digamos. Y además, por ejemplo, en términos de cobertura, en el primer periodo, 16.000 niños se integraron a la oferta pública, a los servicios de centros de primera infancia. Entre el 2020 y el 2022, en 3 años, 700 niños lo hicieron. Entonces, si bien se mantuvieron las instituciones y se mantuvo el sistema de cuidados, en términos de mayor acceso, es un periodo de estancamiento. Eso, digamos, no tiene que ver con las cortes, que son menores cada año y que además, a medida que integras el sistema, después, digamos, los tramos que te van quedando cada vez es más difícil. Tiene que ver, digamos, si nosotros miramos el informe 2022, la cobertura aumenta porque disminuyen la cantidad de niños, hay 30.000 niños nuevos, entonces, menos, perdón, entonces el total es menor, entonces la proporción a la que se abarca es mayor. Pero en realidad, en términos absolutos, son 700 niños. Y la realidad es que la oferta pública, teniendo esto en consideración, que cada vez nacen menos niños, es del 52%. El otro 50% o no concurre o concurre a centros privados. Entonces ahí hay una enorme desigualdad, porque estamos asumiendo que quienes pueden pagar un centro infantil, sobre todo en los primeros 2 años, donde el acceso público es muy limitado, lo paga, y quienes no,
cuidan de manera familiar, no remunerada y que recaen las mujeres. No solo es una desigualdad de género, sino es una desigualdad social. Digamos, quienes tienen que recibir los cuidados no lo están recibiendo. Y no solo está vinculado a la primera infancia, porque muchas veces se asocia el sistema de cuidados a la primera infancia. Las personas mayores en Uruguay son cuidadas fundamentalmente en el marco de las familias. Y todos y todas nosotras, bueno, que estamos en esta edad, digamos, tenemos a nuestros padres que seguramente o están requiriendo cuidados permanentes o lo van a requerir en breve. ¿Y cómo lo vamos a solucionar? De manera privada, de manera familiar, o pagando, nosotros que podemos seguramente pagarlo, pero otras familias no tienen otra forma de resolverlo. Y el Estado hace muy poco en relación al cuidado de las personas mayores. Tiene un centro, el Piñero del Campo, y algunas intendencias tienen algún hogar, pero luego es fundamentalmente un asunto privado, familiar, y eso, digamos, traduce desigualdades sociales muy importantes para las mujeres que se hacen cargo y para las personas mayores que no reciben el cuidado de calidad, porque el cuidado familiar no necesariamente es cuidado de calidad. Me quedo pensando si para solucionar este problema que es evidente, el único camino es un sistema de cuidado, si no puede haber otras soluciones, por ejemplo, fortalecer el sistema educativo o fortalecer el sistema de salud pública. Es decir, necesariamente, porque ahí me parece que hay una discusión, porque el Uruguay tiene un sistema de enseñanza pública fuerte, digamos, tradicional, donde de repente, invirtiendo allí, se pueden lograr efectos similares. En la salud pública no lo tengo tan claro, porque la descripción que tú haces es evidente que hay no es fuerte el sistema, es débil también. Entonces ahí también hay que crear casi que desde cero o de casi cero. Pero bueno, me queda la duda si para solucionar el problema la única manera de pensarlo es con un sistema de cuidados. No, es muy buena tu pregunta porque aprovecho para decir que el sistema de cuidados está integrado por varios organismos, entre ellos la Administración Nacional de Educación Pública y el Ministerio de Salud Pública. No es una entidad que tiene un ministerio aparte, o no es una sectorialidad, es un sistema que lo que hace es organizar los servicios de diversos organismos, incluidos estos, entre otros, BPS, INAU, entre otros. Y cada organismo debería hacerse cargo de la cuota de cuidados que le corresponde. Hay límites difusos entre la salud y los cuidados, entre la educación y los cuidados. Bueno, pero cada organismo tiene que hacerse parte. Pongo un ejemplo. Hacerse cargo. La educación, como tú decías, no es el objetivo fundamental el cuidado, pero brinda un servicio de cuidado para las familias. Y en Uruguay es de 4 horas. De tiempo extendido, por ejemplo. Ahí Exactamente. Entonces yo estoy muy de acuerdo contigo. La educación pública debería ser de 8 horas, porque está pensada para otro Uruguay. La educación pública de 4 horas está pensada para un hogar donde la mujer no trabaja, ¿no? ¿Quién puede trabajar en esas 3 horas que te quedan en el medio entre que lo llevas y lo vas a buscar y en el medio te trasladas a trabajar? Alguien que no trabaja. Entonces, eso debería cambiar y eso es parte de lo que el sistema educativo tiene que asumir. Otro ejemplo, cuando nosotros tenemos una persona internada porque fue operada o porque tuvo un accidente y está internada varios días, ¿quién la cuida? No la cuida el sistema de salud. La enfermera pasa, te toma la fiebre, te controla la presión, te pone la comida ahí y alguien te tiene que ayudar si tú precisas ayuda. ¿Y qué hacemos los uruguayos, las uruguayas? Los que podemos, pagamos los servicios de acompañantes que hacen ese cuidado. Y los que no pueden, una mujer se encarga de estar ahí 24 horas cuidando en los hospitales. Si recorremos los hospitales lo podemos ver. O un hombre. O un hombre, también. Me ha tocado muchas veces, digamos, y a todos también. Y eso pero alguien de la familia. Alguien de la familia. O servicios privados. No lo asume salud, no lo asume cuidados. Bueno, ¿quién lo asume? La familia. Y tenemos que dejar nuestra vida de lado durante una semana. Entonces ahí hay grises entre la salud y los cuidados que deberían asumirlos, desde mi punto de vista, el sistema de salud. No solo atender la salud, atender todo lo que implica que alguien esté internado. O cuando lo mandan de internación a domicilio. Bueno, ¿quién tiene la responsabilidad de seguir asistiendo y acompañando y apoyando a esa persona en domicilio? La familia. Hay 2 temas que tocaste que me parecen muy importantes como para analizar desde el punto de vista del rol del Estado, que es la atención a los niños a la primera infancia que no entra en el sistema educativo, es decir, de 0 a 3 años, que hay muy poca oferta, digamos, para que las familias puedan seguir adelante, y en especial, en este caso, las mujeres con sus trabajos y su desarrollo profesional. Y por otro lado, los adultos mayores, que todos sabemos que si vos no tenés determinada cantidad de dinero suficiente y alto para que las personas que no puedan vivir solas tengan que vivir en un lugar donde tengan el cuidado todo el día, para que la familia
no tenga también que hacerse cargo de algo que no puede hacerse cargo, casi que no existe. Entonces, la solución también iría por la creación de sistemas de cuidado de adultos mayores, además del único que existe ahora, que es el que vos mencionás, el Piñeiro del Campo, centros, por ejemplo, de salud en serio, donde las personas mayores pudieran estar cuidadas las 24 horas. ¿Te parece que es por ahí? Sí, son varias respuestas. Esa es una que tiene que ver con quienes requieren cuidados 24 horas, que es un tipo de dependencia. Pero las personas van transitando la vejez y van perdiendo autonomía gradualmente, Claro. en la mayoría de las casos, salvo que tengas un accidente cerebrovascular y de un día para el otro sos dependiente, quizás 24 horas. Y tampoco hay apoyos cotidianos a dependencias moderadas. Digamos, está los cuidados a domicilio, que es el programa de asistentes personales, que brinda un cuidado a domicilio, pero actualmente para 6.000 personas, o sea, mayores de 80, menores de 29 con dependencia severa. Pero luego las faltas de autonomía, cuando tenemos que empezar a ayudar a alguien a tomar los medicamentos, a cocinar, pero puede vivir sola, pero requiere ciertos apoyos cotidianos, tampoco existe nada de eso. Entonces la solución no es o vivo solo o vivo en un residencial de atención 24 horas. Hay distintas respuestas que se pueden dar adecuadas a la dependencia que no se están dando. Pero sí, más centros, porque hay uno, de larga estadía públicos debería haber y deberían ser modelo. ¿Sí? Y no deberían estar sobrecargados como está el Y Piñeiro. no deberían ser depósitos de personas, por supuesto, ¿no? Estamos hablando de centros de calidad donde las personas tengan una vida digna, sobre todo en los últimos años de su vida. Exacto. Ahí hay una transformación. Cuando se crea el sistema de cuidados, se entiende que la responsabilidad de rectorizar los servicios, los centros de larga estadía, no es solo del Ministerio de Salud Pública, sino también del sistema de cuidados, del Ministerio de Desarrollo Social. ¿Por qué? Porque lo que sucede en un centro residencial no tiene solo que ver con la salud. Este nombre popular que tiene casas de salud es un nombre que no da cuenta de lo que realmente pasa. Allí pasa la vida de una persona, no solo el cuidado de su salud. Y allí hay un montón de derechos vinculados a la intimidad, al relacionamiento, a la vida social, a la participación, que tienen que ser respetados, ¿sí? No solamente es cuidar la temperatura, la presión y los medicamentos. Entonces son centros de cuidado y deberían tener, esta atención integral que tú decías. Y entiendo que ahí, por ejemplo, Argentina, que no tiene un sistema de cuidados, tiene centros públicos de modelo. No cubre todo, pero tiene más que 0, como Uruguay, y Chile también, sin tener un sistema creado. Entonces, es posible avanzar, en por lo menos aumentar los servicios públicos. Recién comentabas, adelante Nico. No, dale. Recién comentabas que si recorremos un hospital es fácil ver muchas más mujeres cuidando que hombres. Leo acotó que a él le ha tocado esa responsabilidad. No solo a mí, conozco Justamente, muchos amigos y familiares. por eso, me interesa conocer cómo nuestro país por lo menos ha ido evolucionando este indicador de asumir la responsabilidad compartida del cuidado. Bueno, las encuestas de uso del tiempo, que es el mecanismo, que mide las prácticas en horas, en tiempo, nos muestran muy pocos cambios en la tendencia de que esto, sobre todo, este trabajo recae en las mujeres. Nosotras desde el grupo de investigación de sociología de género hemos realizado investigaciones cualitativas a través de distintas generaciones de varones y mujeres, y sí notamos ciertos cambios en algunos colectivos de varones, o en sectores medios, en sectores educados, en parejas en las que ambos trabajan para el mercado y donde el trabajo de la mujer tiene cierto prestigio igual al del varón, o donde el desarrollo profesional es importante y valorado por la pareja. Allí hay algunos cambios vinculados a un reparto más equitativo. Pero cuando vamos a los promedios, que son lo que da la encuesta de uso del tiempo, vemos que todavía, no impactan o no mueven la aguja. Pero sí es cierto, y si nosotros pensamos en lo que nuestra generación de varones hace con sus hijos y lo que hacían nuestros padres, sin duda que hay cambios en involucramiento. No a nivel significativo. Pero no a nivel que muevan la aguja. Por ejemplo, un ejemplo, la ley de licencias del año 2013, que amplía la licencia de paternidad a 10 días, lo cual sigue siendo absolutamente insuficiente, y crea el medio horario por cuidados, que es una herramienta que pueden usar las madres o los padres, es usada en el 98% de los casos por las madres, cuando pueden usarla los padres. Entonces allí hay comportamientos, hay prácticas. Eso tiene que ver también con cómo está diseñada esa ley, que en realidad deja en manos de la pareja la elección de quién hace uso. Y obviamente en una cultura donde las mujeres y los bebés están unidos así, y la identidad femenina está muy asociada a cuidar de los bebés, y la lactancia es muy promovida, bueno, obviamente, si tú no generas mecanismos que impulsen, que promuevan a los varones a hacer uso, eso no va a pasar. ¿Qué pasa en otros países? Los varones tienen sus 4 meses de medio horario o de licencia parental. Y hablo de Suecia, hablo
de los países nórdicos, de Islandia, que es el ejemplo, pero también España. 4 meses inmediatos después del parto. Cada uno tiene 4 meses y luego hay 4 meses que sí se pueden dividir. Y eso tiene múltiples beneficios, porque no solamente repercute en que el padre asuma tareas de cuidado mientras la pareja va a trabajar, quede solo a cargo del cuidado del niño. Esta es mi tesis doctoral, así que esto puedo hablar una hora. Y eso tiene que ver con que luego se involucre más a lo largo de la infancia, eso está todo medido. El padre desarrolla su forma de cuidado, diferente a la de la madre, pero que les funciona, ¿no? Pero eso es ponerlo en práctica, hacerlo, enfrentarse a la tarea cotidiana todos los días, ¿no? Asumir que no es solo lindo y divertido tener un bebé, asumir que tiene sus momentos complicados, difíciles, que no se puede ni ir al baño, ni bañarse, ni hacer nada de lo que tenía pensado hacer en el día, ¿no? Pero y además... disfrutarlo también. También. Porque hoy un padre tiene, yo no recuerdo ahora si es 1 o 2 días, ¿no? 10 días. Ahora tiene 10, días, pero hace sí, poco eran tres. 3. Sí, O sea, Tres a veces días. no tenía contacto ni para Y disfrutar. eso, claro, ¿y eso qué quiere decir? Que el Estado uruguayo cree que los varones no son útiles en el hogar cuando nace un bebé, que a los 10 días, después de que hizo los trámites, retorna 8 horas a trabajar. Eso da cuenta, eso es arcaico, digamos, eso tiene que cambiar. Eso es decirle que el rol no es en la casa, es en el mercado de Pero trabajo. además eso, y es una opinión formada por haber leído muchos trabajos sobre este tema, invisibiliza de una forma tan brutal el rol del padre, que es tan importante en el primer apego con el bebé, en el desarrollo de la crianza y del vínculo, que cuando vos decís que en cualquier lugar que que el papá tiene solamente 10 días para estar con su bebé y que después además eso implica que la mamá Queda sola. ¿no? Porque la mamá no siempre tiene la abuela, la amiga, no siempre la tiene. Que la mamá queda sola en la cuidado de ese bebé y además el papá queda, en el caso de una pareja heterosexual, pero bueno, en este caso queda completamente aislado de ese primer vínculo con el bebé, es como si estuviéramos hablando de 1900, es una cosa completamente alejada de la realidad actual. Totalmente, y las prácticas nos muestran que muchos padres guardan la licencia reglamentaria anual Claro. para tomársela. Cual. ¿Eso qué quiere decir? La licencia que es para descansar, la guardan porque sí quieren estar presentes. Y además, este tipo de permisos o esto de promover que el padre esté al cuidado, como vos decías, en contacto con el bebé, implica que pueda generar ese apego. Las expertas nos dicen, las psicólogas, es verdad que la madre, bueno, el transitar por un embarazo genera cierta predisposición, ¿no?, al apego, biológica, ¿no? Pero el padre, si está en contacto, todos los días, lo puede desarrollar, puede, digamos, ponerse a tiro. Ahora, si no, bueno, claro, esas quizás mínimas diferencias biológicas se van a profundizar por las prácticas, por los comportamientos. Entonces, todo lo que la política puede hacer para facilitar que el padre esté al cuidado del niño pequeño desde el inicio, por supuesto que... Y hablabas de cómo es la legislación en países que, bueno, que evidentemente son modelo en desarrollo social y también son ricos. ¿Cómo es en la región? ¿Cómo es en Argentina, en Brasil, en Chile? Bueno, es peor. Es peor que en la Uruguay, nuestra. digamos. Uruguay, Cuba y Chile tienen esta licencia parental que se 10 llama, días. que es para varones o para mujeres, Ah. luego de la licencia maternal, que es lo que en Uruguay se conoce como el medio horario. Chile también lo tiene y Cuba también tiene la posibilidad de que los varones hagan uso de la licencia que se llama de maternidad, pero no se hace uso. En Chile además es peor, digamos, no es que es transferible entre madre y padre, sino que la madre tiene que autorizar al padre y solo el padre la puede tomar en los últimos meses. Entonces es más maternalista todavía. Pero digamos que en ese sentido Uruguay estaría a la vanguardia de la Y en región. términos de cuidados, ¿qué tan atrás estamos en relación con la Bueno, ahí hay distintas formas de medirlo. Es cierto que Uruguay tiene una buena ley y creó un sistema, y eso es reconocido en el mundo. Y yo voy atrás en cada país diciendo, ojo, hay una buena ley, pero de la ley a la implementación y a la política pública sostenida, realmente robusta, hay un larguísimo trecho. Entonces, como yo decía, hay países que están discutiendo sus leyes, que todavía no se aprobaron, pero que tienen más servicios, porque han ido desarrollándolos. Entonces, Uruguay tiene, simbólicamente es muy importante tener una ley. Uruguay reconoció el cuidado como un derecho y eso le genera obligaciones al Estado. Y ese paso Uruguay lo dio, porque Uruguay hace eso. Aprueba las convenciones, aprueba las leyes, ¿no? Todos los partidos políticos se pusieron de acuerdo con esta ley. Ahora, luego, traducir eso a política pública y a presupuesto, bueno, estamos lejos. ¿Está estimado más o menos qué requiere un buen sistema de cuidados en cuanto a recursos para estimar, bueno, qué tan lejos estamos y cómo sería el esfuerzo que hay que hacer? Sí, está estimado, yo no tengo esa cifra, pero lo que es importante es dos cosas. Primero, lo que decían hoy más temprano, respecto a que hay
que hay ya presupuesto y hay ya organismos que ya dedican presupuesto. No es de todo de cero, es articular, mejorar. Hay cosas que hay que hacer de cero, sí, como esto que yo decía, los apoyos cotidianos a las personas mayores de dependencias leves, moderadas, o crear centros de cuidado de larga estadía. Pero hay otras cosas que implican que los presupuestos de los organismos públicos se enfocan o asuman tareas de cuidado, responsabilidades de cuidado. Y otra cosa es que también hay un costo de que esto no suceda. El hecho de que una de cada 2 mujeres no esté en el mercado laboral le genera un costo al Estado, o le genera menos, recibir menos ingresos vía los impuestos y los aportes y la productividad, digamos. Entonces, no es que es gratis ahora esto que las mujeres se dediquen al cuidado. Hay una de cada 2 mujeres en edad de trabajar que no puede trabajar. Entonces ahí hay un costo. Discutimos de que somos pocos niños, del sostenimiento de la seguridad social. Bueno, ahí tenemos mujeres fuera del mercado laboral. ¿Qué pasa con...? Me quedé pensando hace un rato cuando estábamos hablando de el padre, la madre, y siempre poniéndolo en ese término. ¿Qué pasa con las parejas homosexuales en el momento en el que nace un niño y los derechos y las licencias y cómo se hace para repartir ese cuidado? ¿Qué dice la legislación? Bueno, la legislación no dice nada. Ese es el problema. Por ejemplo, en la ley que se está discutiendo en Argentina, que se empezó a discutir en 2022, que nunca se pudo aprobar, es muy superior en ese sentido, incluyendo la realidad de las parejas homosexuales o la diversidad sexual. En el caso de Uruguay, la ley de licencias no se expresa, menciona. Pero sabemos que en la práctica, digamos, se ha logrado que una de las 2 personas haga uso de la licencia llamada de maternidad y la otra haga uso de estos 10 días. Pero no está explicitado, digamos. Pero ¿el camino para lograrlo es arduo o hay un sistema que esté preparado para, bueno, esto es así, esto es de esta manera y se puede hacer? Es difícil para los varones, digamos, esto que yo mencionaba de los países nórdicos o de España o de Portugal, que hacen un mayor uso, igual enfrentas barreras en el mercado laboral, con sus jefes, con sus compañeros. Imagínense un padre que le dice, no, mi mujer va a volver a trabajar y yo me voy a quedar cuidando 4 meses. Eso sigue habiendo barreras. Imagínense en una pareja de 2 varones que uno haga uso de la licencia llamada de maternidad. También por eso los nombres han ido cambiando, digamos, se habla más de licencia de cuidados, de licencia asociada al nacimiento y no tanto de maternidad y paternidad. Esas son innovaciones que se deberían sin duda hacer. Y ahí está, en esos países, modelos referidos a, por ejemplo, el tema de las licencias maternales, ¿cuáles son las resistencias que hay que atravesar para avanzar en una legislación en ese sentido? Y yo creo que que creo que tú me preguntabas, las presupuestales son unas, digamos, ¿cuánto cuesta, no? ¿Cuánto cuesta pero hay una parte que imagino que viene del sector público, pero hay una parte que la termina asumiendo el empleador privado. claro, y ese es el problema, digamos. Lo que es recomendable es que no la asuma el empleador, porque ahí hay muchísimas más resistencias en la contratación luego de mujeres o de varones en edad reproductiva o que ya tienen hijos, ¿no? Sí, perdón, pero si se avanza en algo que equilibre la licencia que se tiene que tomar el hombre y la mujer, en realidad ese problema para la entrada de la mujer que aparece invisibilizado, que está prohibido, que no debería correr, pero que en la práctica termina ocurriendo, lo terminás reduciendo, porque los 2 van a tomarse o potencialmente podrían tomarse la misma cantidad de licencia, ¿no? Sí, tal cual, eso es así. Y eso es uno de los argumentos a favor de estos instrumentos, pero las resistencias yo creo que pasan por esto, por quién costea eso, que desde mi punto de vista debe ser la seguridad social y no los empleadores, y luego por resistencias culturales, que bueno, esto que yo decía, no hace mucho tiempo, cuando se discutía esta ley, un senador de la República argumentó que para qué los varones van a estar en casa cuando nace un bebé, que en realidad no colaboran, sino que estorban, ¿no? Y eso, digamos, la ausencia total es una posibilidad también. No puede pasar. Entonces creo que hay cuestiones culturales que también hay que transformar. Pero claramente. En el ámbito de lo privado, de los convenios laborales firmados entre sindicatos y ramas empresariales, ¿hay algún tipo de avance en ese sentido? O sea, ¿sí? Hay avances, están medidos. COFE, por ejemplo, en esto del medio horario, que en el sector público es hasta, para las mujeres, puede extenderse hasta que el niño cumpla 12 meses, lo extendió a los varones, digamos. Hay posibilidad ahí también en los convenios colectivos. Por eso es tan importante que esto se asuma en los sindicatos, en los movimientos sociales, más allá del movimiento feminista. ¿Y se aprovechan esos logros en esos sindicatos, en esas ramas empresariales? Sí.
Sí, yo entiendo que sí. Y de hecho hay otras empresas, yéndonos a lo privado, que compiten por el personal, empresas que tienen empleados, personas que son altamente calificadas y escasas, Por retener la talento. informática, el software, claro, que ya el salario ya no es una forma de competir, porque el salario es muy alto en cualquier empresa. Entonces compiten con este otro tipo de medidas de articulación de la vida laboral y familiar que Se le son dice valoradas. a un muchacho joven, cuando nazca tu hijo vas a tener una licencia parental más larga, digamos. Sí, ¿sí? sí. Porque son cosas que pueden hacer que alguien permanezca en un lugar o elija un lugar más allá del salario. Me quedaba pensando, perdón, porque Leo decía, bueno, pueden estorbar. Es parte de la misma lógica de que la medida que no estás en la casa y que entonces no asumís esos cuidados, sí, claro, cuando No tenés nada de idea. Y cuando te toque ocuparte vas a molestar. No, aparte es parte de lo que se rompe. De la transformación con esa cultural. Y está buenísimo que lo digas, porque en realidad las niñas nacemos y ya nos estamos socializando en esto de los cuidados. No es que nacemos y naturalmente sabemos cuidar un bebé, por naturaleza. Desde muy pequeña se nos va socializando en esa tarea y vamos aprendiendo y se nos hace observar y algún día se nos deja un hermano. Entonces, ya cuando llegamos a la maternidad tenemos esa socialización incorporada, ¿no? Lo Igual primero que siempre hacen es regalarnos un bebé cuando somos chiquitas, un bebé de juguete, y a Exacto. poquísimos varones se lo Jugá a regalan. cuidarlo. Pero- Lamentablemente. Entonces, esto de la práctica y de poder enfrentarse a la situación y que esto sea parte de la educación, que bueno, que también es parte, la educación en igualdad, la educación en que los varones y las mujeres pueden realizar tareas de cuidado, es algo a incorporar en la educación inicial, claramente, ¿no? Ahora, más allá del chiste, cualquier persona, el senador debería saberlo, cualquier persona con buena voluntad de ayudar en algo, a los 10 minutos de que le dijeron cómo ayudar, Ya lo se incorpora. pone a tiro, digamos. ¿no? Exacto, y de Mucho asumir más la estamos hablando de su responsabilidad, hijo, ¿no? ¿no? Exacto. Claro. Obviamente. Chiste, por- Valentina Perrota, muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes. Muchas Muchísimas gracias. Gracias. Hacemos un corte, ya volvemos a